Mucho a María Paula tenerlos acá esta noche para una sesión muy especial que esperamos que les llegue, que les toque las fibras del alma con la poesía. Entonces, procedemos. Vamos primero a hacer pues las dos partes, la del autor, el poeta de ella y el mío, y ya al final entonces lo dejamos como si fuera el cuento para los comentarios, si les parece. Entonces, le cedo la palabra a mi compañerita María Paula. Hola, buenas noches a todos. Gracias por haber asistido a la actividad. Entonces, como les contaba Edna, hicimos una pequeña presentación, digamos más que todo con apoyo fotográfico, ¿no? La idea no es que quede así como una exposición ni una clase, pero pues es apoyo fotográfico pues para que uno se pueda como que imaginar más fácilmente las historias, porque sí vamos a contar un cuento entre comillas, pero a través de la vida de Miguel Hernández y Pedro Salinas. Entonces, les voy a compartir una pequeña presentación. Ay, a ver, es que nunca he compartido por acá, creo que es así, sí, ya. Bueno, no sé si esperar estos 3 minuticos hasta las 8:15, a ver si, es que veo que se están conectando más compañeros. Entonces, de pronto 3 minuticos más, esperemos por si acaso y ya iniciamos. Mientras puedes ir arreglando la cámara que no te vemos. No, es que está dañada desde la vez pasada. No, esto toca arreglarla para la próxima. Aún no se ve nada proyectado. No. Sí, está se ve el de ¿Se ve una pantalla? Pero no se ve está la pantalla de ella. A ver. Se ve una pantalla, la pantalla de ella. Es que estoy aquí con ustedes en la reunión, o sea, no he mostrado la presentación, no he cambiado de pestaña. Ponla a ver si se ve bien. Espérame un segundo. Cecilia Luna está saludando, buenas noches. Hola, Cecilia. Buenas noches, Cecilia. ¿Cómo estás? Qué bueno que nos pudiste acompañar hoy por primera vez. Yo fui invitada por María Paula. Bueno. Sí, es otra lectora así súper comprometida. Bienvenida. Me ruborizo. Ay, perdón. Qué pena. Bueno, ya en unos minutos, ¿quieren? Empezamos. Sí se ve la Ponlo en presentación. Eso, ahí, Sí. perfecto. Qué bien, así está bien. Genial. Bueno, entonces esta es como la invitación que les habíamos hecho. Vamos a hablar sobre cómo la literatura y las formas de hacer arte son una manera de rebelarse contra las situaciones con las que estamos viviendo, canalizar los sentimientos, la angustia, el dolor, etc. Entonces, bueno, primero voy a darles un brochazo muy general de la Guerra Civil Española, solamente como para ponernos en contexto sobre los autores de los que vamos a hablar. Aquí podemos ver cómo empezó, se podría decir que el golpe de Estado por parte del bando nacional o sublevado contra los republicanos, que eran los que legítimamente habían ganado los votos. Aquí hay que tener en cuenta que los republicanos querían hacer muchas reformas, eran anticlericales, eran como antitradicionalistas, querían escuchar la opinión de la gente, querían trabajar por la lucha de clases para que no estuviera esa brecha como tan amplia. Pero sí, justamente por estas épocas, pues también se estaba empezando a cobrar mucha fuerza el fascismo y también empezó el partido de Hitler en Alemania, entonces fue influyente en este caso porque empezó a apoyar a ese bando sublevado o nacional con armamento para que sí pudieran conquistar más rápidamente los territorios. Entonces, así no hay, digamos, datos muy exactos, pero así la mayoría de la población no estuviera de acuerdo con las políticas que proponía el bando nacional,
No tuvo opción porque les ganaron en número, empezaron a tomar territorios importantes por el norte hasta que conquistaron Madrid. Bueno, entonces ya en ese punto se instauró una dictadura, más que todo dada por este bando nacionalista que es súper conservador, son creyentes ortodoxos, monárquicos, querían defender como eliminar cualquier indicio de democracia, de república, etcétera, y eran bastante represivos, especialmente con estos artistas que alzaban la voz. Entonces vamos a hacer una mención honorífica a la generación del 27. Directamente no se creó en este contexto histórico, sino mucho tiempo atrás, pero fue reconocida en este contexto histórico porque fue un movimiento artístico caracterizado por utilizar los símbolos, por revolcar un poco la estructura literaria, es decir, mostrarla un poco más, especialmente a la poesía, como una expresión de sentimientos, de temas tabús, para que las personas hablaran libremente sobre sus sentimientos, su orientación sexual, otras cosas que no se podían decir de pronto tan libremente en otros contextos. Entonces la catalogan como una época que revolucionó un poco las estructuras, incluyendo como metáforas, símbolos, los versos. Ahí fue donde empezaron a divulgar con mayor fuerza los versos libres. Ya no tenía que ser con cierta métrica o con rimas, sino que ya las personas podían escribir como quisieran, obviamente, pero pues sí, digamos, sin dejar de respetar el idioma y pues las normas normales para escribir, pero sí empezaron a expresar otros temas distintos a los que se veían permitiendo anteriormente. Entonces, justamente en este contexto social y político fue donde más se dio lo que había dejado esta generación del 27 como modo de rebelión. Para poder ser anfitrión de una Ay, porfis, amigo, apaga tu micrófono. Bloqueen, por favor, los micrófonos para que no interfiramos en la charla. Sí, bueno, entonces ya después de este brochazo, vamos a comenzar con nuestros autores. Querida Edna. Bueno, quiero comenzar con el poema de Miguel Hernández, uno de los más bonitos y más representativos, aunque todos son valiosísimos. El de Elegía, que fue escrito por Miguel Hernández para su gran amigo Ramón Sige. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano, de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores. Pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irán a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas
mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Y esa fue la elegía que le hizo Miguel Hernández a su gran amigo Ramón Sige. Más adelante hablaremos más como del contexto pues de este poema muy profundo. Pues bueno, Miguel Hernández nació el 30 de octubre de 1910 en Orihuela y murió el 28 de marzo de 1942, muy joven, a los 32 años. Él era pues hijo de una familia humilde cuyo negocio familiar era el pastoreo de cabras. Así que casi que por destino solamente pues tenía esa vida, tendría ese futuro proyectado. Su padre pues aspiraba él, el padre de Miguel, a ser como un personaje importante en la política, aparte de ser pastor de cabras, pero realmente lo máximo que llegó a ser fue un alcalde de barrio, como un alcalde local. Y pues la madre era una persona más bien enfermiza y que sufrió mucho de bronquitis crónica, así que pasó gran parte de su vida en cama. La infancia de Miguel fue la tierra, la huerta, pero principalmente el pastoreo de cabras. Así como que transcurrió su infancia, pudo tener una educación primaria bastante básica, pues obviamente por todo el contexto histórico, toda la educación era a cargo de de la iglesia pues bastante radical, y pues realmente él como un niño yuntero que más adelante hizo un poema, él pues hizo su primaria y su padre se opuso mucho a que él siguiera estudiando porque el destino de él era ser pastor para siempre. Sin embargo, digamos, sus guías jesuitas, donde había hecho la primaria, vieron en él como un don, como alguien muy especial, con mucha sensibilidad para escribir, para leer, y bueno, lo fueron como incentivando, le ofrecieron como una beca para que él estudiara su bachillerato y todo, aprovechara esos dones que él tenía, pero su padre se opuso, así que él hizo solamente como 3 años de su secundaria y el resto fue autodidacta. En esta fotografía él está en una montaña en la cual solía subirse y allí pastoreaba las cabras y al mismo tiempo pues escribía sus versos. Empezó pues digamos a leer muchísimo eh, toda la poesía clásica. Me encantó mucho, por ejemplo, la influencia que tuvo Virgilio en su contexto pues autodidacta, y pues se dejó llevar por todos los grandes, ¿no? Los grandes autores del siglo de oro como Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Luis de Góngora, Garcilaso de la Vega, o sea, los mejores del siglo de oro. Y empezó pues autodidacta a leer mientras pastoreaba sus cabras, al mismo tiempo se sentaba y leía. O sea que esa es como un pequeño inicio de la infancia de Miguel Hernández. ¿Sigues, Paula? ¿La pantalla está oscura o soy yo la que no veo? No, yo estoy viendo, pero no estoy escuchando. Ahí está bien con la presentación. ¿Seguías, Paulita? Yo no veo la presentación. Hola. Ahí ya sí. Ahí ya sí.
Listo. Yo dejé de Ah, ya, es que escucharlos, pero ya tenía volví el a micrófono escucharlos. apagado. Se me apagó solo. Bueno, ¿me siguen escuchando? Porque es que siento que cuando le doy presentar se me apaga. Sí, Sí, no, te Sí, te escuchamos. escuchamos, te Ah, escuchamos. bueno. Bueno, les comentaba que en contraste un poco con la historia que nos contaba Edna de la infancia de Miguel Hernández, de pronto llena de tantas carencias, pues tenemos la infancia de Pedro Salinas. Él es hijo de un comerciante bastante adinerado que tiene relacionamiento con gente de otros países, o sea, tiene una infancia muy llena de abundancia, nace en un hogar muy diferente al de Miguel Hernández, pero a los 6 años pierde a su padre, que era como la figura que él admiraba, era con quien más tenía una afinidad mayor. Y su madre es la que se empieza a hacer cargo del hogar, digamos, del sustento, y en esa época aún era muy difícil para una mujer trabajar, entonces la confiabilidad en estos negocios no era significativa. Entonces le tocó a ella vender todo lo que tenían para hacer, digamos, para ejercer ese comercio y comprar un edificio y a partir de eso empezaron a vivir de las rentas. Él de todas maneras seguía con bastantes posibilidades económicas. Él fue alumno, por el contrario de Miguel Hernández, tuvo un acceso a una educación muy buena, fue un alumno destacado del Colegio Hispano-Francés, uno de los mejores de la época. A los 19 años comenzó a estudiar Derecho, pero se arrepintió y se pasó a la carrera de Filosofía y Letras. Ya en este punto, o sea, más de desarrollar su talento y su pasión, comenzó a hacer publicaciones en periódicos reconocidos. Más adelante lo nombran director de la sección de literatura de la universidad donde estudió, tuvo una tesis reconocida. Digamos que eso para mencionar que sí era un apasionado, pero tuvo unas posibilidades y condiciones diferentes a las de Miguel Hernández. Aún así, tenía una sensibilidad también muy grande. Digamos, aquí está uno de sus primeros escritos que él mismo rescató de cuando era niño, en el que soñaba con meterse en una carta y recorrer el mundo. Era alguien con una curiosidad ilimitada frente a todas las posibilidades que tenía y pues la supo aprovechar. Bueno, ese es como el paralelo con la infancia de Miguel Hernández y ya vamos a continuar con esta misma dinámica. Bueno, Miguel Hernández, pues él continuó siendo pues autodidacta, se metió en un círculo pues bastante intelectual de pintores, estaba por ejemplo Miró, estaba en movimiento también, estaba Pablo Neruda, estaban muchos, digamos, muchos intelectuales y entre esos intelectuales estaba uno que se llamaba José Marín Gutiérrez, José Marín Gutiérrez, con quien pues él se había conocido realmente en la adolescencia, que es el llamado Ramón Sige. Lo que pasa es que él para los fines literarios se puso ese seudónimo. Entonces allí conoció a todo el mundo, pues a todo este círculo de intelectuales que comenzaron pues como a hacer gacetas literarias y en medio pues del régimen y pues a escondidas hacían pues sus publicaciones. Él en todo este mundo conoció a Josefina Manresa, quien fue pues el gran amor de su vida, con quien después pues se casó ya a punto de morir él y pues él tuvo sus 2 hijos con ella y ella fue digamos un aliciente para él. Ella también escribía de vez en cuando y se entendían pues en todos los quehaceres literarios, le ayudaba mucho con la transcripción a máquina de sus versos para que él los pudiera publicar en las diferentes pues gacetas. Este señor José Marín Gutiérrez, alias Ramón Sige, pues él sí venía de una familia bastante adinerada, era un conservador y un católico reticente, entonces digamos que aunque eran muy amigos desde la adolescencia, sus concepciones religiosas eran totalmente antagónicas, pero eran grandes amigos y Ramón Sige, como tenía grandes, pues digamos, contactos con toda la clase alta, entonces a él le encantó mucho cómo escribía Miguel Hernández y comenzó como a hacerlo
digamos, hacerlo público y a lograr socializar su bella poesía. Miguel Hernández comienza como a vincularse con todos estos intelectuales, entonces él comienza como a formarse toda su ideología política, a ser muy de izquierda, muy con el pueblo, muy con los desventurados, con los desfavorecidos. Entonces, aquí hay como un alejamiento, digamos, ideológico con Ramón Sige, porque pues él tampoco podía hacer mucho porque tenía una familia muy católica y él quería mucho su iglesia. Entonces, pero siempre apoyó a Miguel Hernández en este tema literario. Él, los libros, él empezó como a escribir también en un tema de bibliotecas y se logró vincular y logró pues pasar, digamos, sus escritos y así comenzó. Pero entonces se vino la guerra, ¿sí? Se vino la guerra y pues ya todo cambió, comenzaron como en todas las dictaduras a perseguir a todos los intelectuales y a todos los movimientos literarios y pues ahí fue cuando comenzaron pues, las dificultades con Miguel Hernández. Entonces, pues seguimos para seguir haciendo el paralelo con Salinas, María Paula. Listo. Bueno, esto hacía parte de tu... Sí, de Ramón Sige, que se llamaba realmente Juan Ramón Marín. Sí, muy, muy chévere ese contraste de que a pesar de que toda la situación política los ponía en contra, pusieron por encima de sus ideologías la amistad tan bonita que tenían en una época en la que por la ideología te mataban. Bueno, ¿ahí me escuchan? Otra vez se me apagó el micrófono. Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Muchas gracias por avisarme. Bueno, sí, mientras digamos que construía un poquito la vida a través de Pedro Salinas, sí noté que muchos críticos normalmente lo critican por haber estado tan alejado de su país, porque como les decía anteriormente, debido a sus posibilidades y ya el estatus que él había adquirido para el momento en el que la guerra estalló, tuvo la oportunidad de, pues de irse antes de que lo encarcelaran o lo mataran, porque sí, dejó prácticamente, él fue uno de los fundadores de esa revolución ideológica en la que apoyaba completamente la libre expresión, que la iglesia no siguiera dominando completamente la moral de las personas. Entonces, pues, tuvo la oportunidad de irse, pero fue muy criticado por decir eso, porque había abandonado su país en medio de, digamos que, esa contienda tan dura. Sin embargo, aquí quería hablar de un tema, así como estamos mencionando en la historia de Miguel Hernández, cómo él describía lo que estaba viviendo en ese momento, en esa situación tan dura. También se presenta ese sentimiento difícil del exilio para una persona tan patriota como lo era Pedro Salinas. Y sí es muy triste, digamos, que la historia lo castigue de esa manera porque no participó activamente y no quedan más allá de la guerra, él habla únicamente cuando se terminó. Entonces, bueno, eso es importante, pero sí habría que decir que para él fue una experiencia dolorosa y traumática dentro de todo. Digamos que las personas que fueron exiliadas y la gran cantidad de artistas en esa época han utilizado sus maneras de expresión, su obra para expresar la pérdida que sintieron, perdieron su identidad, la nostalgia de su familia, de sus amigos y la alienación de una cultura, porque ya venían acostumbrados a una forma de vivir en los nuevos países donde tuvieron que refugiarse hasta el idioma, en muchos casos tuvieron que cambiar. También se habla un poco del exilio interno que se siente por esa sensación de pronto de desplazamiento frente a las creencias y a los modos de vida que venías llevando, esa opresión, no poder participar en esa opresión política, esa censura, esa represión de la forma de expresarte en tu tierra, también genera un poco eso, esa autocrítica. Incluso Pedro Salinas en una de sus cartas dice que él se sintió defraudado por estar lejos de las páginas de su país mientras escribía una historia tan importante. Él se exilió en Estados Unidos en primera instancia y su familia fue enviada a Argelia. Digamos que eso también tiene que ver un poco con lo que les voy a contar más adelante. Para él fue muy doloroso tener esa
separación definitiva de su idioma propio. Incluso cuando él fue a morir, su última voluntad fue que lo enterraran en un lugar de habla hispana, o sea que quería que sus restos reposaran donde hablaran su lengua. También, no, ahí sí voy. Quería resaltar un dato que me pareció muy curioso, y es que él es mucho más reconocido por sus poemas de amor. Ahorita les comentaré por qué son espectaculares, pero también escribió muchas obras después de la guerra en las que sentaba completamente su posición. Una de ellas les voy a contar por encima porque me pareció muy bonita e interesante. Se titula Los Santos. Y habla de una forma de rebelión contra la realidad política, pero resaltando un poco las consecuencias que tienen estos conflictos para las personas civiles, para los inocentes. Se trata de 5 inocentes que están condenados por uno de los tribunales franquistas a muerte porque los relacionan con el bando contrario. Entonces, uno de ellos es una prostituta que ofrece sus servicios al bando republicano porque siente que así está apoyando un poco la causa. Un carpintero que no quiso construir una horca, pero es porque no quiere hacer parte de la muerte de otro ser humano. Una madre que condenaron por atacar a un soldado cuando iba a matar a su hijo. Una monja que es sospechosa por permitir que a través de unos túneles de la abadía escaparan unos comunistas. Y un campesino que confunden con un activista del bando republicano porque el nombre se parece. Entonces es muy interesante ver la charla que ellos tienen en esos momentos antes de que sean ejecutados. Quería contarles el final porque es muy chévere, pero no lo voy a hacer. Solo para que les dé ganas de pronto de algún día acercarse al texto. Es muy chévere, muy interesante y resalta un poco eso del efecto que tiene la guerra en la deshumanización que te hace clasificar la valía de la vida de acuerdo a un bando o a una ideología en específico. Entonces, esa es muy bonita y la quería resaltar y mencionar que en las demás obras que él refiere, que tiene más obras en las que refiere a la guerra civil, y en todas se muestra un poco esa culpabilidad que tiene por no haber podido participar. La mayoría de personajes pues o no están completamente involucrados, como el caso que les conté anteriormente, o son exiliados y muestran cómo es su dolor desde otro país, viendo cómo sus amigos, muchos de sus amigos sí se quedan ahí a dar la batalla, incluso desde la expresión literaria. Aquí aparte un poquito la forma en la que Pedro Salinas veía la poesía, que es de lo que voy a hablar más adelante, y él mencionaba que la poesía es una aventura hacia lo absoluto. Dice que existe o no existe. Si es con la evidencia con tan imperial y desafectada seguridad que se me pone por encima de toda posible defensa innecesaria. La poesía es una aventura hacia lo absoluto. Se llega más o menos cerca, se recorre más o menos camino. Eso es todo. Cuando una poesía está escrita, se termina, pero no acaba. Empieza, busca otra en sí misma, en el autor, en el lector, en el silencio. Mi poesía está explicada por mis poemas. Entonces, esto es como la introducción ya a la historia de ahorita. Continúa. Bueno, antes de llegar aquí a que Miguel Hernández se enlistara con los republicanos, pues quisiera contarles también que cuando empieza Miguel Hernández a acercarse más a la poesía a nivel social, entonces, pues obviamente no puede desligar su pasado de niño campesino, de niño yuntero. Entonces, él publica un libro de poemas que se llama Viento del Pueblo, dentro de los cuales pues incluye una serie de poemas donde, digamos, se retrata. Uno de los que más pues me impacta es el del niño yuntero, ¿no? El que, como les decía, retrata la realidad, donde su realidad era, pues, digamos, casi no futuro, sino solamente ser eso, un niño campesino, un niño agricultor, un niño pastor de cabras. Y en toda su poesía, Miguel Hernández nombra siempre los pájaros, la naturaleza, los árboles, los ríos, las cabras, los asnos, y eso hace parte de sí. Entonces, la del niño yuntero,
que dice: carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinados de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo de vacas trae a la vida un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente en los brazos de la tierra. Contar sus años no sabe y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja y mientras trabaja masculinamente serio, se unge de lluvia y se alaja de carne de cementerio. A fuerza de golpes fuerte, a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte despedaza un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz, menos criatura, que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura y como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y panes su frente. Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo, y declarar con los ojos que porque es carne de yugo. Me da su arado en el pecho y su vida en la garganta, y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a este chiquillo, menor que un grano de arena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Entonces es hermoso como relata toda la explotación laboral del niño que no tenía derecho pues a la educación, como le pasó a él mismo, pero que fue salvado por toda esa, por todo ese don que tenía y que otros se dieron cuenta, y que con Ramón Sige logró, digamos, empezar a él a publicar. Miguel Hernández hace un primer viaje a Madrid en 1931 porque se ha ganado un premio. Dicen que él tenía 20 años y se ganó el único premio de poemas, y él se puso muy feliz porque le tocaba viajar a Madrid, y él pensó que pues el premio era dinero en efectivo, y se puso muy contento y reunió para poder viajar, hizo ese viaje y era solo como una medalla. Entonces fue algo como triste. Sin embargo, aprovechó en Madrid para también nutrirse y como darse a conocer en varios círculos así de artistas. Miró, el poeta Miró, el pintor Miró fue uno de los que más lo ayudó, pero él no tenía cómo sobrevivir en Madrid, entonces duró realmente como unos 7 meses y tuvo que devolverse a Orihuela. Pero allí aprendió muchas cosas y también siguió con sus temas sociales en su poesía. Después, en 1933, hace un segundo viaje a Madrid, y él publica un libro de poemas muy bueno que se llama Perito en Lunas, y con el cual pues tuvo muy buena crítica, muy buenos comentarios, y bueno, le fue muy bien. Pero después, ¿qué pasa? Que él vuelve a Orihuela y están en plena guerra civil española. Entonces, él le pide a un amigo de él que se llama José María Cosío que por favor le ayude, porque José María Cosío tenía muchas influencias, y a la novia de él, a Josefina, se le muere el padre, entonces él le ayuda para que como que la pensión que ganaba el padre se la pasen a la mamá de la esposa, que tenía pues otros hijos. Entonces, estando en todo esto, pues empieza el conflicto de la Guerra Civil Española, y él se enlista como soldado. Aquí aparece ahí en la mitad agachado, de chaqueta negra. Se enlista en el bando republicano en el verano de 1996, y aquí es donde se afilia al Partido Comunista de España y actúa como un comisario político. Entonces comienza la guerra y todo, pero entonces comienza
comienza la persecución de los falangistas de Franco. Entonces comienzan a perseguirlo, a perseguir a todos los que se han matriculado en el Partido Comunista, y aquí comienzan sus problemas realmente, porque comienzan a perseguirlo y le decretan que como es comunista, entonces pues que tiene, o sea, es sentenciado a la pena de muerte. Y eso es algo muy tremendo porque comienzan pues a perseguirlo, pero después como hay un movimiento intelectual que están ahí, entonces comienzan a favorecerlo, a interceder por él, por Miguel Hernández, y le conmutan la pena de muerte, se la conmutan por, por, eh, por una pena de 30 años de prisión. Entonces comienza bueno, una persecución tremenda, lo condenan a esa pena de 30 años, comienzan como a trasladarlo de cárcel en cárcel, de Portugal, de Huelva, vuelve a Madrid, bueno, comienza pues como un paseo tremendo. Él, antes de que a él lo tomen preso, él tiene la oportunidad de viajar a Rusia, lo que era la Unión Soviética, y él allí, pues él va como digamos un representante de España en poesía, y él va y claro, como están en plena auge de la Unión Soviética, pues también él tiene muchas influencias de muchos poetas soviéticos y también como que, digamos, se arraigan todos sus conceptos que tenía pues de izquierda. Entonces, eso como que también se lo van anotando ahí poquito a poco en el régimen franquista y le dan como aumentando cosas. Él en Rusia escribe un libro muy, muy significativo que se llama El hombre acecha. Entonces en eso pues era poesía de testimonio, de protesta contra el régimen franquista y todo, pero sin decirlo obviamente. Y toda esa publicación de muchos libros, Franco comienza a perseguirlo y hacen que quemen absolutamente todos los libros, todos los poemas de él y de otros pues intelectuales que estaban escribiendo y todas las obras de otros artistas como ocurre con todas las dictaduras militares, ¿no? Entonces a él le queman todos sus libros, a sus amigos también, incluso a Ramón Sige, que Ramón Sige, pues él fue abogado, él era escritor, él era periodista, él era ensayista y también pues dicen las críticas que realmente fue como muy subestimado Ramón Sige porque fue un gran escritor y fue un gran pensador y bueno, era buenísima pluma. Entonces, incluso de él, aunque él era muy, muy católico y muy conservador y era como de derecha, pero disfrazado, pero comulgaba con lo de la izquierda, o sea, estaba como en un papel un poquito complicado. Entonces, a él le quema todos sus libros, pero se logran salvar unos volúmenes que después se encontraron en España, entonces los vuelven como a publicar y ahí es cuando empieza como la obra pues a hacerse como más grande. Entonces, ya ahorita empieza lo más terrible de todo el encarcelamiento y de todas las torturas y las cosas, pero les voy a hablar un poquito más adelante de ese tema. Sigue María Paula. Bueno, aquí este es uno de los documentos que más lo mete como en líos. Entonces, cuando empiezan a apresarlo, sale esto de la alcaldía de Orihuela y dice informes de Miguel Hernández Gilaver, elemento de izquierda, afiliado al Partido Comunista, comisario de brigada de la del Campesino. Ha hecho mucha propaganda roja en periódicos y folletos. Fue a Rusia comisionado por el gobierno rojo. Eso es mentira. Fue uno de los que arengó a las tropas rojas en el asalto al santuario de la Virgen de la Cabeza. Dios guarde a usted muchos años, Orihuela, diciembre de 1939. Entonces, así lo describió, digamos, el fascismo, ¿no? Sigue María Pau. Listo.
Bueno, ahora sí voy a hablar un poco de la parte por la que es más, una de las cosas por las que más es reconocido Pedro Salinas. Y está un poco ligado con su vida personal. Retomando lo que les comentaba al inicio, él era, debido a lo que le pasó en su infancia y a su forma de ser, era una persona muy introvertida, casi no, pues no salía con muchachas. Y hubo un punto en el que la presión social, tanto para él como para su esposa Margarita, fue tan grande que sin estar tan enamorados, sin conocerse lo suficiente, pues decidieron casarse, él por temor a envejecer solo y ella porque le llevaba 7 años a él y no había contraído matrimonio, lo cual en la época era un escándalo. Margarita era también una mujer de nobleza, pero de las costumbres en las que se le inculcaba a la mujer que solo servía para ser esposa, para criar a los hijos, aunque ella siempre tuvo mucho interés por la literatura. Algunos sostienen que ella hubiera sido una intelectual si se le hubiera dado la oportunidad de acceder al conocimiento. Eso fue lo que más la enamoró de Pedro Salinas y fue su capacidad de escribir y su sensibilidad tan grande con las letras, ¿no? Entonces, bueno, apartándonos de eso, está en esta fotografía que les muestro, está una muchacha que se llama Catherine, que era una comisionada de Estados Unidos que venía con un grupo de mujeres a las que allá el movimiento femenino estaba un poco más avanzado y ya podían acceder a la educación. Entonces ella llegó con un grupo de mujeres a España a aprender un poco de la literatura española por los mejores profesores, que era como estaba clasificado Pedro Salinas. Entonces ella asistió a esa clase, no le gustó la clase, pero a él sí le gustó mucho, a ella le gustó su forma de expresarse también físicamente, entonces quiso seguir hablando con ella y ahí es donde muchos literatos dicen que se produjo un milagro y es esa conexión tan grande que hubo entre ellos dos, que fue la fuente de tanta inspiración en los poemarios más bellos de Pedro Salinas. Entonces sí era importante un poco hacer la contextualización de cómo ocurrió eso. Ellos pues empiezan a partir de este punto a intercambiar correspondencia, así como les comentaba antes, Pedro Salinas fue exiliado y separado de su familia y entonces en ese momento su único refugio fue la escritura. Y aquí está una de las razones por las que muchas veces es criticado por algunos estudiosos sobre su participación en la guerra, y es porque durante esos años de exilio se dedicó fue a escribir cartas para Catherine, la muchacha que había conocido, porque pues él ya tenía una familia, era muy arraigado en esa época en mantenerla, y Margarita, que es su esposa, siempre fue extremadamente devota a él, incluso al punto de descuidar a los hijos por siempre estar pendiente de él. Entonces eso también generaba de pronto un peso moral en él para tomar una decisión más grande, pero eso fue lo que precisamente hizo su relación con Catherine tan bella, que como no se pudo materializar sino a través de las cartas, siempre tenía como ese ideal, tanto el uno como el otro, de la persona amada. O sea, no tuvieron esa oportunidad de compartir tan estrechamente y pues siempre tuvieron en la mente como el deseo de lo que pudo ser. Entonces, bueno, a partir de esta relación salió uno de los poemarios que es considerado como uno de los mejores poemarios de amor del siglo XX. ¿Se cayó? ¿Se cayó María Paula o me caí yo? María Paula. Ah, ok. ¿A ustedes les está apareciendo en la pantalla? Dice silenciar a todos. Ta, ta, ta. Sí, sí, No, tú Como, sí, aparece como una cosa de los participantes y eso. sí, ajá. Sí, 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 sí. Qué No, pues a mí no me raro, aparecen las imágenes de la. Eh, qué raro, no sé por qué. es que Ah, ya, es que sin querer se compartió de pronto la pantalla desde un celular. Entonces déjame ver si puedo ayudar a quitarla. Ah, Dice Cecilia Luna. Sí. sí, es que de pronto se le marcó compartir pantalla de pantalla. Cecilia Luna. Sí, se le dio a marcar la pantalla a ella.
Ahí está Toca todavía. déjame ver. Escribirle. No sé. No sé por qué no me la deja compartir a mí. Pensé que si Sí, la no. compartía yo se quitaba la de ella. Ujú. A ver. No. Ya. Ahora vuelves A compartirla. a compartir la pantalla. Bueno. Entonces espérame. Espérame, le digo Sí, ya, que... Ujú, ujú. ¿Ya se ve mi pantalla? sí. Sí, ya se ve tu pantalla. Bueno. Un momentico ya. Listo. Bueno. Es- Ujú, ahora sí. Entonces, como les estaba diciendo, Ujú. estos son, digamos, los protagonistas de la historia que inspiró ese poemario tan importante. Eh, Ella es Margarita, la esposa de Pedro Salinas, y ella es Catherine. Aló, por mi lado no la veo, por favor. ¿No la ves? No, no, no. Yo sí. ¿Los demás la ven? Sí, ahí está. Y ahí se ve bien. Yo la veo. ¿Qué será? ya la ves, Y Jorge. sí, Está él entre las dos chicas. No, mi hermano, no, no la veo. entre las dos chicas. Y Qué sí, raro. también la veo. Veo Y los compañero, integrantes, veo a todos los integrantes, pero no veo la pantalla. Bueno, Sale y vuelve a sigamos. entrar. A ver. no, espérame. Ven, dejo de compartir y vuelvo a compartir a ver si otra vez te aparece. Ahora sí la puedes ver. No, no, pero sigamos, no hay problema. Uy, Yo- bueno, luego te la ahora sí, comparto no, por el grupo. sí, ahora, ahí donde hiciste antes, ahí ya la veo. Bueno, Ahí no. súper. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ay, genial, maravilloso. Gracias. Bueno, em, les contaba que, bueno, esta fue la historia que inspiró ese poemario tan bello. La historia de ellos termina, perdón, cuando Pedro empezó a telefonear por llamada mucho a Catherine, porque las cartas eran muy, muy lentas en llegar. Entonces, ella siempre esperaba, siempre leía el periódico únicamente para saber a qué horas iba a llegar el barco con las cartas. Y entonces, como no resistieron la distancia y él empezó a llamarla, hasta que Margarita se dio cuenta de eso y por su devoción tan grande que tenía hacia Pedro, decidió poner fin a su vida. Menos mal, pues no lo consiguió, pero pues eso fue un acontecimiento muy impactante para Catherine. Ella también se replanteó como su futuro, porque dentro de todo en la época sí era muy importante casarse. Entonces decidió terminar la relación. Sin embargo, pues la ruptura se demoró un poco más debido al exilio en Estados Unidos que tuvo Pedro Salinas debido a la guerra. Le siguió escribiendo algunos poemas y ahí también de ese envío de cartas salió el poemario titulado Razón de Amor. Esos dos son uno de los más importantes de la obra de él y es curioso que la intención jamás fue publicarlos. Bueno, les voy a compartir un fragmento de La voz a ti de vida que es muy bonito y es: tengo esa terrible necesidad, Catherine, esa gran facilidad de pasar de lo concreto y diario, de lo que me rodea, al mundo más distinto de la ilusión y lo incorpóreo. Necesito realizar y desrealizar la vida, ¿comprendes? La materia sola me parece incompleta, y lo mismo me pasa con lo que se llama espiritual. Necesito lo uno para ir a lo otro. Eso, Catherine, se refleja en todo lo mío, en mi quererte también. Al final, pues definitivamente decidieron terminar su relación. Esta fue como el último registro de correspondencia que Pedro le envió a Catherine, este fragmento superior, que dice: siento que no estás enamorada de mí como antes, pero me quieres. Hay que querer algo en este mundo y consagrarse a ello. Somos lo que queremos. Fue la última carta que le envió, pero antes de que Pedro Salinas muriera, ella fue a visitarlo una última vez.
Y es muy curioso el final de esta historia porque ella sí continuó sus estudios, se volvió profesora de literatura en Estados Unidos y tuvo que explicarle a sus alumnos y alumnas, la vida de Pedro Salinas y explicar sus poemas. Y me parece un poco triste y desgarrador que tuviera que hacer eso muchas veces en el salón de clases sabiendo que era el hombre al que ella había amado tanto. Al final ella decidió que sí, por consejos, digamos, de algunos colegas, decidió que iba a publicar las cartas de lo bonitas que eran, pero únicamente cuando ella muriera. También estaba esa presión social de verla como una mala mujer, la amante. Entonces, cuando ella murió fue cuando se hizo la donación de todas las cartas a la Universidad de Harvard y se realizó la publicación del poemario que, por cortesía de nuestro compañero David Ruiz, se los voy a compartir en el grupo al finalizar la exposición por si quieren revisarlo, son muy bonitos. Bueno, quiero hablarles como ya de la última parte de la prisión y de la muerte de Miguel Hernández. Mientras transcurría todo esto, pues él estuvo pues exiliado en muchos lugares, escondido, pero siempre quiso volver a Orihuela, a su pueblo natal. Entonces, pues le aconsejaron sus amigos, no se vaya directo a Orihuela, sino pues de una vuelta, vaya hasta Portugal, hasta Huelva, sí, que era ya la frontera, pues más arriba y después sí se devuelve. Entonces, reunieron pues como recursos entre algunos para que él pudiera como dar esa vuelta antes de ir a Orihuela y porque él no había podido pues volver a ver a su compañera, que no, pues él no se había casado con ella todavía. Entonces, él decide que se va a ir primero por Sevilla, pasar por Córdoba, irse hasta Huelva, y cuando él llega a Portugal, entonces pues él no tiene dinero para devolverse a ir a Orihuela, porque de pronto lo estaban esperando allá, entonces él no tenía ni un peso y se acordó que uno de sus amigos literarios que se llamaba, se me olvidó, bueno, uno de sus amigos poetas le había regalado, Alexander se llamaba, le ha regalado un reloj de oro, entonces él dice, pues es lo único que tengo valioso, y se va a una joyería en Portugal y vende el reloj. Y bueno, se lo pagan bien y todo, pero resulta que el relojero era uno de los partidarios de Franco, de los falangistas, pues acérrimos. Entonces el relojero ahí mismo dice, aquí vino este tipo, me vendió este reloj y no sé qué, entonces cuando él llega ya va llegando a su destino, entonces ahí sí lo toman preso y lo arresta la policía del dictador portugués Salazar el 30 de abril y lo entregaron al cuerpo de investigación de vigilancia encargado de vigilar las fronteras. Entonces, pues realmente ahí es cuando ocurre todo, pues como lo de la prisión, que comienzan a trasladarlo de prisión en prisión. Digamos que Miguel Hernández había tenido con su esposa un primer hijo, pero ese bebé murió a los pocos días de nacer, su primer hijo. Y después, entonces, cuando él está como escondiéndose y como yendo de ciudad en ciudad para poder huir del franquismo, entonces pues ella está embarazada y él nunca puede volver a verla. Y después entonces ya lo arrestan cuando está arrestado en una de las cárceles de Huelva, que incluso hay unas historias muy tristes, porque cuando él llega a Huelva, que queda en frontera con Portugal, hay un grupo de tipos que los franquistas que van a donde él está encerrado en la cárcel, torturado, y lo sacan, lo golpean y vuelven y lo meten a la cárcel porque lo están acusando para que confesara que él había matado como a Primo de Rivera, que era uno de los tipos líderes de los falangistas. Y, y bueno, lo tratan muy mal, entonces allí en Huelva él recibe una carta de su mujer Josefina Manresa, quien le dice, mira,
estamos muy mal, tu hijo y yo, tu hijo que nació hace poco y yo estamos muriendo del hambre, o sea, estamos terrible, no tenemos para comer, no hay trabajo, no se puede, nos estamos muriendo del hambre y lo único que tenemos para comer son cebollas. Y lo único que tenemos para comer es de vez en cuando un pan y la cebolla, las nanas de la cebolla. Entonces él allí todo angustiado, pues desde el sufrimiento, él comienza a escribir y escribe ese poema pues tan lindo que se llama Las nanas de la cebolla y que dice, la cebolla se escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto que en el alma al oírte bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rivaz del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma. Al octavo mes ríes con 5 azares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes, como 5 jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. Y este poema de Nanas de la Cebolla se volvió, pues obviamente, después de que él murió, se volvió pues muy famoso por los sentidos de la situación. A él lo trasladan en muchas cárceles y llega al penal de Torrijos en Madrid y allí él empieza a enfermarse y gracias a las gestiones que realizó el poeta Pablo Neruda con un cardenal, pues sale inesperadamente sin ser procesado en el 1939, sale de prisión, pero entonces, ¿qué pasa? Que pues con las gestiones de Pablo Neruda sale, pero como muy tranquilo lo sueltan, pero porque planean retenerlo más adelante y cuando vuelve a Orihuela es delatado y detenido y ya pues en otra prisión que era en Toreno, en Madrid, fue juzgado y condenado a muerte, ahí es cuando es juzgado y condenado a muerte por un consejo de guerra y después pues le conmutan la pena por 30 años de prisión. Después ya llega a la prisión de Palencia, no Valencia sino Palencia, en el 1940 y allí lo trasladan, bueno, terrible, torturado, lo trasladan como en un tren de carga, en unos vagones con una cantidad de presos, la mayoría presos políticos del régimen. Entonces, él comienza a enfermarse terrible, le da tifus y después eso se le convierte en tuberculosis y comienza pues a empeorar y llega a la cárcel Miró, el pintor llega Miró y con la influencia de Miró entonces logra llevarle unos médicos para que le den todas las atenciones de la liga pues de antituberculosis, pero ya es muy tarde y él cuando ya está ya en los últimos momentos de su vida ya está muy mal, entonces hace que le lleven a su compañera, a Josefina, y él se casa, Josefina va hasta la cárcel, y él se casa ya muriendo de tuberculosis, se casa en la enfermería de la prisión. Entonces es muy triste y hace, pues, digamos, el rito
digamos, del matrimonio, así él se esté muriendo, para dejarla a ella protegida con su hijo, porque en el régimen franquista, pues, obviamente había muchas cuestiones religiosas y que, digamos, que esas uniones maritales con hijo, de hecho, entonces, pues, no eran válidas como una unión para que ella pudiera como disfrutar de algo que él hubiera podido llevar o de alguna ganancia que él hubiera podido tener ahorrada para ella y su hijo. Entonces, pues es muy triste. Él pasa, digamos, sus últimos días en el reformatorio de adultos de Alicante, que lo llevan allí porque ya está muy enfermo y pues termina muriendo a la corta edad de 32 años. ¿Sí? Después con él, pues los restos fueron exhumados en 1984 debido a la muerte de su hijo Manuel Miguel Hernández Manresa en ese mismo año. Entonces, en el año 1984 que muere el hijo, entonces fueron exhumados sus restos. Aquella exhumación pues produjo como un torrente de seguidores de Miguel Hernández que ya, bueno, a 1984 ya se habían hecho famosos sus poemas y su escritura. Entonces todos comienzan como se abalanzan sobre los huesos y incluso hay un fan de su poesía que toma la calavera y quiere besarla como él lo expresaba en su poema a Ramón Sige. Entonces, el ataúd fue preservado para exponerlo en la Casa Museo de Miguel Hernández en Orihuela. A nombre de él, pues obviamente se crearon unas fundaciones ya pues póstumas, tanto en Orihuela como en Alicante, y bueno, Pablo Neruda dijo algo así de Miguel Hernández: recordar a Miguel Hernández es un deber de España, un deber de amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de Orihuela, cuya estatua se levantará algún día entre los azahares de su dormida tierra. No tenía Miguel la luz cenital del sur como los poetas rectilíneos de Andalucía, sino una luz de tierra, de mañana pedregosa, luz espesa de panal despertando. Con esta materia dura como el oro, viva como la sangre, trazó su poesía duradera. Y este fue el hombre que aquel momento de España desterró a la sombra. Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo, darle la luz, dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de claridad que lo revelen, arcángel de una gloria terrestre que cayó en la noche armado con la espada de la luz. Eso le escribió Pablo Neruda. Pues digamos que hasta ahí va nuestro hermoso Miguel Hernández. Y bueno, ahorita cuando empecemos de hablar, pues ya hablaremos un poquito del poema de Ramón Sige, que tiene pues mucha significancia por la manera como está escrito, que parece otra cosa, pero es más que el reflejo de todo ese sentimiento que significó la amistad con él y con Miguel Hernández y Ramón Sige. Bueno, y como una reflexión final, digamos, tomamos estos dos poetas representativos un poco de la época, pero hay muchos más, y hay muchos más exponentes artísticos que contaron también la historia y se revelaron desde las letras y desde el arte. Digamos que me llama mucho la atención como ese enfoque hacia el sentimiento que le dan al momento de, digamos que de expresarse a través de la escritura. Yo no sé si estoy en lo cierto, pero siento que el motivo por el que todos comenzamos a leer por primera vez y a tenerle como tanto cariño a la lectura, siempre pues digo que detrás tiene un sentimiento, fue algo que nos tocó el alma, algo que nos llegó, algún instante en el que nos habremos sentido acompañados, porque yo no creo que la mayoría de gente, no sé, se acerque a la literatura por un ejercicio intelectual, por ejemplo, no meramente, ¿no? No me imagino, pues decía Camilo Hoyos que nunca ha visto a un niño leer un libro de filosofía, pero sí cantando una canción que cuenta una historia. Entonces es bonito porque
toda nuestra realidad está hecha de historias. Y también decía Camilo Hoyos en su reflexión, que es con lo que quiero cerrar, que eso es lo que él interpreta de la oración, obviamente con todo respeto, cuando dice que una palabra tuya bastará para sanarme, porque eso nos permite nombrar lo que tenemos dentro, así sea dolor, alegría, frustración, injusticia, y por eso mostramos estos polos opuestos de dos personas que vivieron la guerra desde diferentes contextos y por más de que en el caso de Pedro Salinas no estuvo en el frente de batalla, tuvo su propio conflicto interno de las dos formas, tanto por el exilio como por su sentimiento de amor imposible. Y lo mismo Miguel Hernández, con todo lo que sufrió, lo canalizó a través de la poesía y nos llega, digamos que hasta la actualidad, hasta el alma. Podemos imaginarnos el dolor tan grande que pudo haber sentido gracias a poemas como este, como el de La nana de las cebollas, que cuenta algo más allá que un enfrentamiento entre dos bandos. Entonces, bueno, ese era nuestro cuento de hoy. Un poquito largo, pero pues bueno, espero que les hayan gustado las historias. Muchas gracias, no, súper bien preparado todo, gracias por el esfuerzo, gracias de verdad, muy bonito. Ay, bueno, entonces si quieren de pronto Eh, que charlemos un ratico, David está alzando la mano, entonces adelante. se fajaron en verdad. Como decía la doncella, se nota el esfuerzo, la preparación, y prueba de ello es que, como decía María Paula, cerrando, pues un poco largo, no por eso aburrido, pero sí es tal vez la sesión del puro cuento con récord de asistencia. Sí. Ya. Entonces, porque le hicimos un montón de publicidad. Muchísimas gracias, me encantó. Ay, qué bueno, qué bueno. Entonces, ahora sí le damos la palabra a David, que estaba alzando la mano hace un ratico. Dale, David. Hola, hola a todos, buenas noches. Pues esta es una sesión de puro cuento que yo esperaba con especiales ansias, porque desde que conocí la historia especialmente de Pedro Salinas, pues lo contaste claro, muy rápido, muy de brochazo, pero profundizando en la vida de él, lo que él hizo, cómo fue su relación y cómo fue ese amor tan intenso con Catherine. Yo creo, a mí me ha fascinado leer y escribir poesía, y cuando leía a Pedro Salinas, la poesía de amor de Pedro Salinas, las cartas fue como el leer a García Márquez, que uno dice, bueno, ya hay uno, ¿qué más puede decir después de esto? Como que ya está todo dicho. Hay un fragmento, quería compartirles ese fragmento, que está también en el libro de Catherine como una parte de la reseña que hace. A todos también los invito. Yo creo que por ahí tengo el video que explica con foticos y todo muy chévere cómo fue la historia y la relación de él con Catherine. Pero este me gustó muchísimo, dice, ¿sabes? Cada día me gustas más y más reducir el mundo a nuestro mundo. Hablarte en mis cartas de lo que tú me hablas en las tuyas. Hablarte de ti, de mí, sobre todo de ti. Crear con los hilos de esta correspondencia un mundo netamente diferente del otro. El otro es alrededores. Voy a él, vamos a él de excursión, pero para volver al centro mismo, luego de nuestra vida. Esa es la razón de que te hable tan poco de mis cosas y mis actos, de mis gestas. Invariablemente, al coger la pluma en la mano elijo, escojo. ¿Por qué voy a hablar de lo que hice ayer, de lo que me pasó ayer, si todo era relleno en la vida y en cambio tú, con tus frases, tus cartas, me das más motivos de hablar que todo lo demás? Y hay otro fragmentico, también se los compartí, que me gustó mucho. Hace como esa introducción en el libro, dice, más allá de los detalles de redacción y organización del ciclo, son importantes las reflexiones de Salinas acerca del cambio que se ha producido en su poesía,
un cambio provocado por la relación entre ambos. Dice, si quieres ver la verdad objetiva de lo que te digo, piensa en mis libros, mi poesía. Antes jugaba a aceptar y no aceptar el nivel, a escapar a ratos y a conformarse otros con las cosas de la tierra como son. Había distracciones, dudas, pero el libro nuestro, Catherine, es el gran salto hacia arriba. Es la unidad absoluta de atmósfera, de nivel. En mi poesía, en elevación, en tu amor, vivimos ahora, Catherine. ¿Cómo podemos transaccionalmente, provisionalmente, separados, ausentes, pero en otra zona, Catherine, de la vida? Era, era un amor imposible y en la forma de escribir él, lo más admirable es que con palabras muy sencillas le iba dando sentido, iba organizando la historia de lo inexplicable a través de la metáfora. Dicen que la poesía tiene su magia porque la poesía es la única que puede explicar lo inexplicable a través de metáforas, ¿no? Entonces estaba llorando mares, llorar mares, pues qué es llorar mares? ¿Cómo se llora un mar? Entonces, todos ese tipo de metáforas y de cosas irreales, él empieza a volver y a volver y a volver en esa admiración y en ese amor irreal y que pasa, que transfigura el sentimiento. Es una cosa espectacular. Entonces, qué bonito y felicitarlas, que me encantó, Edna. No lo conocía. El primer poema que leíste, me gustaría que nos lo compartas también acá al club, porque me parece que, digamos, desde esa humildad que tenía pastoreando las ovejas, en la vida tan sencilla, siempre yo he pensado que en las cosas sencillas está lo verdaderamente importante de la vida, la vida, lo más valioso está constituido de las cosas más sencillas. Entonces me parece que ese poeta relata la vida de una forma sencilla, espectacular. Y ya yo me quedaría hablando toda la noche, pero les daré la palabra para que nos cuenten sus apreciaciones si los conocían. Y felicitarte, Pau y Edna, por esa presentación tan maravillosa y altamente esperada. Ay, muchas gracias. Jorge Hernández, ¿querías Porque hablar? hasta el final. Bueno, buenas noches. Eh, Deseo manifestar que de verdad fue una agradable presentación. Mantuvo el interés en vilo por saber cada paso de Miguel Hernández, de Pedro Salinas. Eh, Guardo bastante interés ahora en conocer más la obra de cada uno de esos poetas. Fue muy sentido la manera como ustedes presentaron al autor como persona y lo presentaron también en el tema de sentimientos, en toda esa construcción sentimental y sus propias vivencias. No esperaba una presentación tan bonita, tan de buena factura como la han realizado y, y me uno a mis felicitaciones por lo que han hecho, por el trabajo de ustedes. Un trabajo serio y un trabajo concienzudo y sobre todo entregado, amable. Muchas gracias. Una cuestión. Pedro Salinas había algo que había escrito con 5 personas, 5 protagonistas. Quisiera saber cuál es el nombre de ese libro, por favor. Ay, muchas gracias por las flores y todo. Lo hicimos con cariño igual. De pronto teníamos susto de que se tornara un poquito aburrido en un punto, pero ay, qué bueno que todos somos amantes lectores. El libro se llama Los Santos. ¿Los qué? Perdóname. Los Santos. Bueno, listo, gracias. Ay, bueno.
Si lo lees, me cuentas qué te parece el final. No lo dudes, no lo dudes. Mira, yo creo que todos estos temas, el tiempo es bastante corto porque empiezan a abrirse muchos caminos para transitar y para degustar, es la palabra, con todos los sentidos. Y ustedes los abren maravillosamente. Oh, gracias. Janet Palomo, ¿querías intervenir? Sí, bueno, primero quería agradecer por el señor Edgar por la invitación y efectivamente, como el señor ya lo nombró, el señor Jorge, fue una exponencia muy hermosa. Yo cabe destacar que yo probablemente en algún momento escuché acerca de Miguel Hernández, pero no es que no soy fanática de la poesía, me gusta, pero pienso que ya ahorita me va a empezar a gustar mucho más. Y quería acotar que estaba leyendo que inclusive él arrastrándose ya en su último momento, de sus últimos momentos en la cárcel, escribió o como que es el último verso y dice así: hermanos, camaradas, amigos, déjenme despedirme del sol y del campo. Inclusive dicen que algunos de esos versos fueron guardados por los carceleros que lo mantuvieron allí y que precisamente en ese momento que él estuvo preso fue donde él se dio la tarea de escribir muchos más versos, como que se inspiró y parte de esos versos y de esas poesías dicen que fueron enviadas a su esposa desde la cárcel. Eso era lo que me había llamado la atención, que estaba leyendo acá en sus últimos días, bueno, cuando estaba detenido. Y de verdad, muchísimas gracias. De verdad, estoy muy interesada en este tipo de conversaciones grupales, de libros, poesías. Y bueno, muy agradecida con el señor Erga nuevamente por haberme invitado a esta reunión el día de hoy. Bueno, no, gracias. Pues a todos, qué chévere que se hayan quedado hasta el final, que no se hayan aburrido. La idea era esa, que compartiéramos algo muy lindo. Hay muchas cosas que decir de Miguel Hernández. Dicen que cuando ya él, pues ya estuvo sin sus signos vitales, ya cuando ya murió, que él, no le pudieron cerrar los ojos. Él quedó con los ojos abiertos y hubo muchos compañeros poetas que le escribieron respecto a eso, ¿sí? Que no había sido imposible cerrarle los ojos. Y bueno, quiero darle la palabra, por ahí estaba Lili que quería hablar. Sí, bueno, ya como les dije, muchas gracias por todo. Voy a poner aquí un ratico la cámara como para que nos veamos las caritas. Quiero compartirles un poema de Miguel Hernández que nosotros bueno, compartimos en otros espacios poéticos que tengo. Se llama Tristes Guerras. Entonces es muy corto. Dice: tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres, si no mueren de amores. Tristes, tristes. Ese era. Quería compartirles ese y darles las gracias, obvio, por todo lo que hicieron. Y bueno, espero que nos veamos en los clásicos el sábado. Bueno, no sé si alguien más quiera participar. Quería decirles bueno, que es sobre el poema de Elegía. La primera, yo conocí a Miguel Hernández hace muchísimos años, o sea, no, muchísimo, no, un poquito nomás. O sea, pero lo que pasa es que yo era muy niña cuando leí a Miguel Hernández, yo tenía como, no sé, como 12 años. Y había libros y yo tomé, y mi hermano mayor escuchaba a Serrat. Entonces yo crecí, mis canciones de cuna fueron como Joan Manuel Serrat y todo eso. Entonces
Serrat hizo canción todos los poemas de Miguel Hernández y lo hizo de una forma hermosa, como hizo canción a Antonio Machado. Entonces, es una invitación también para que lo escuchen. Y realmente cuando yo leí la historia de Miguel Hernández en un libro muy pequeñito, a mí me impactó pues mucho esa historia, me dejó con mucho sufrimiento y más con la edad que tenía. Entonces, cuando yo escuchaba lo de Elegía y yo leí el libro, pero no decía mucho de Ramón Sige, y yo dije, no, pues con esa letra, que dice un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. Entonces yo decía, no, terrible, los franquistas, algo, pero no, o sea, la estructura del poema de la elegía es muy especial porque digamos que tiene como cuatro partes diferentes que son como la desazón, el sentimiento, la emoción, la decepción de haber perdido a su amigo del alma, que con solo 22 años, o sea, Ramón Sige realmente murió de una septicemia. A él le dio una enfermedad, una infección intestinal, pues no se la cuidaron bien y murió por una septicemia, ¿sí? Entonces, sino que a Miguel Hernández le impactó tanto esa muerte repentina de ese amigo. Entonces, digamos que la estructura de ese poema es muy especial porque lo divide como en la primera parte, es como la impotencia por haber perdido a su amigo, la segunda parte es como la rabia con la muerte que viene así de repente como tenga que llegar y de la manera que tenga que ser en el momento inoportuno, pero que así es, sí, entonces cómo lo describe, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado, no hay extensión más grande que mi herida, bueno, todo entonces, y ya la última parte es como la esperanza, ¿no? Como la esperanza de Miguel Hernández a volvérselo a encontrar, pues cuando ya se muera él también, y como le pone la música tan linda, Serrat, que dice, y volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores. O sea, es como volver a encontrarse otra vez en la primavera, en la tierra, en la naturaleza. Entonces, digamos que esa cercanía de Serrat con la tierra, eso me gustó mucho, o sea, eso me impactó. Entonces, sí, pues sí, los invito a los que no conocen a Serrat y a los que no conocen a Serrat cantando Miguel Hernández, él hizo un álbum completo donde están todos esos. La boca, donde está, llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida, donde está pintada está mi casa, ¿sí? Donde él vuelve como a explorar como la dualidad de sus sentimientos, ¿sí? Sí. Pintada, no vacía, pintada está mi casa, del color de las grandes pasiones y desgracias. Sí, pero después a lo último termina con algo como esperanzador, ¿sí? Regresarán los versos sobre las almohadas, entonces como que se pone triste, pero como que siempre al final de su verso está la esperanza de un reencuentro. Entonces es muy sublime por eso. Y también le agradezco a María Paula por haberme hecho conocer a Salinas, porque esas cartas son bellísimas. Ay, qué bueno. Y gracias por la recomendación musical. Preciosa, Edna. Ay, Eddie, ¿tú quieres hablar? Sí. Sí, buenas noches. Ante todo, felicitaciones a las expositoras que rompieron el estilo de este grupo. Un poco largo, pero agradable. Y tomar el reto de 2 autores que no sé, que como que tiendo a concluir de que qué bonito que cogieron estos 2 autores, uno como que escribe los poemas más que todo hacia la resistencia, hacia el problema geopolítico que está viviendo España en ese momento, y el otro que se interna dentro de ese mundo del amor. Entonces es contradictorio, ¿no? Como están viviendo 2 ambientes diferentes, porque uno se quedó batallando en España
con su grupo, con su gente y por la causa, mientras que el otro sale a dar clases de español, creo que en una universidad de los Estados Unidos, y también detrás de este enamoramiento pues tan de pecho, ¿no? Que tenía con esta gringuita. Entonces, comparar las dos partes, digo, una parte viene, digamos, de pueblo, de resistencia, la otra es de amor, de pasión, entregado como a ese mundo tan diferente. Entonces, ahí es como cuando uno dice, somos lo que pensamos y somos también y escribimos según nuestras historias, según nuestras experiencias. Entonces, pues en eso uno cree que todos los poetas están escribiendo básicamente en realidad sobre su territorio, los problemas políticos o lo que sea, ¿no? En cuanto a eso, me pareció muy interesante. Y quiero leer algo. Aquí todo el mundo como que nos dedicamos a leer, ¿sí, Edna? Algo de Miguel Hernández que habla sobre los poetas. Dice, los poetas somos viento del pueblo. Nacemos para pasar soplados a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas. El pueblo espera a los poetas con la oreja y el alma tendida al pie de cada siglo. Miguel Hernández. Gracias. Muy bonito, muy bonito. Ese yo no lo había escuchado. Está precioso. Y ya ahora sí, para terminar, les quería compartir un fragmento muy cortico de una anécdota que Eduardo Galeano recopila en uno de sus libros, y es más que todo para resaltar la importancia del lector y del escritor, y como si nosotros no los leyéramos, pues no habría tenido tanto sentido el alma que pusieron en esos escritos. Entonces se titula, es una historia muy cortica, se titula La función del lector. Era el medio siglo de la muerte de César Vallejo y hubo celebraciones. En España, Julio Vélez organizó conferencias, seminarios, ediciones y una exposición que ofrecía imágenes del poeta, su tierra, su tiempo y su gente. Pero en esos días... esperen un segundo. Pero en esos días, Julio Vélez conoció a José Manuel Castañón, y entonces todo homenaje le resultó enano. José Manuel Castañón había sido un capitán en la Guerra Española, peleando por Franco, había perdido una mano y había ganado algunas medallas. Una noche, poco después de la guerra, el capitán descubrió, por casualidad, un libro prohibido. Se asomó, leyó un verso, leyó 2 versos y ya no pudo desprenderse. El capitán Castañón, héroe del ejército vencedor, pasó toda la noche en vela, atrapado, leyendo y releyendo a César Vallejo, poeta de los vencidos. Y al amanecer de esa noche renunció al ejército y se negó a cobrar ni una peseta más del gobierno de Franco. Después lo metieron preso y se fue al exilio. Es una historia real. Muy chévere, muy bueno. Sí, eso era ya todo lo último que les quería compartir para cerrar, más que todo resaltando cómo es ese poder del arte y la literatura en cualquier contexto. Don Mauro, ¿iba a decir algo? Don Mauro, estamos ansiosos por escuchar el tono de tu voz. No, yo pues me gustó el nuevo formato. Como dijo David, una arriesgada apuesta al cambio de formato, y salió bien, sobre todo que se hizo con un tema que entusiasma, o que por lo menos entusiasmó a varios, ¿no? A varios bastantes, no a varios 3, sino a varios muchos. Las felicito, me gustó, y era un espacio muy esperado. Okay. Hubo por ahí cálculos biliares, trasteos, extracción de vesícula, todo eso.
En fin, no, las felicito. Y yo no sabía de la existencia de este par de señores. Yo no soy amante de la poesía. Yo lo he manifestado varias veces. La poesía no es mi fuerte, pero lo que a mí me gusta, que es la historia, sí veo que fueron plumas muy influidas por el dolor de la guerra. Sobre todo en esa parte inicial en la que María Paula hizo la presentación de la generación del 27, pues yo notaba ahí mucho de los rasgos de los nacionalismos que vivió la Europa iniciando el siglo pasado, ¿no? Y la crudeza de la guerra civil española, y mi opinión es que tiene una especial similitud con la crueldad de nuestro conflicto, y por eso, pues me parece especial, y yo les agradezco de verdad, para Dios, el haber hecho algo distinto. Gracias. Gracias, doctor. Miriam. Sí, buenas noches. Quiero agradecerles, de verdad, un trabajo tan concienzudo y tan incondicional, un trabajo de verdad de alto nivel, que queda de principio a fin, se tuvo como la expectativa y el interés, en ningún momento bajo. Felicitaciones. Ay, no, a todos ustedes muchas gracias por pues habernos brindado el espacio, ¿no? Por asistir y prestarnos atención. Ay, sí, gracias, qué chévere. Tenemos que hacer así, aparte del puro cuento que es hermoso, también de vez en cuando hay muchas cosas, actividades así que se pueden hacer. Porque hay tantos autores, hay tantas corrientes, hay tantos temas, hay tantas historias de vida en la literatura. Y con Edna tuvimos esa dificultad de que queríamos hablar de películas, de cuadros, de pinturas. No, queríamos hablar de todo, dijimos, no, toca dos. Sí, pero sí sería chévere de pronto abrir los espacios, esos espacios para todos, enterarnos de nuevos autores, de... Sí, en efecto, eso es una propuesta que yo estaba por hacerle al grupo, para que no abrir este espacio a nuevos formatos, y para que en cada ocasión se haga lo que el dueño del piano quiera hacer, ¿no? Estamos, como decía David y dijo Edgar, pues somos adultos gustosos de la lectura. Yo no creo que alguien va a salir con algo que no guste, que no motive. Entonces, el que quiera hacer algo distinto, bienvenido, solo que, sinceramente lo digo, ¿no? Este fue un espacio que tuvo su contratiempo, ¿no? Hubo trasteo, cirugías, quirófanos, bisturís, cólicos, de todo. Entonces nos complicó la vida y nos distrajo. Pero sí estaba charlado hacer el comentario para recomendarle a quien quiera hacerlo que lo haga y presente algo nuevo. En especial esto que dijo María Paula, hablar de autores. Hablar de autores, no necesariamente poetas, también pueden ser gente dedicada a la prosa, o al teatro, no sé. Algo que diversifique el espacio, mejor dicho, y abierto completamente. Yo creo pues que ninguno de nosotros tendría objeción en que se dé algo así, ¿no? El asunto es que no vayamos a reñir con el core de los otros grupos, ¿no? No lo creo, porque no habría cómo.
David, ¿tú estabas levantando la mano? Sí, quería comentarles algo. Que primero que estoy totalmente de acuerdo con Mauro. No sé si nos debe el tiempo para, quería leerles una carta de las cartas. Ah, bueno, ahí les compartí el WhatsApp. El Pretende recopilatorio de bonita. cartas. Pero hay una que me encanta. Quería compartírselas. No sé si se las pueda leer. ¿Qué opino? Adelante. Hágale, hágale. Dale. Son muy lindas. Escriba muy bien. Aprovechemos que Macron está con nosotros. Aprovechemos. Ay, Mauro. Esta es la carta número 84. Para los que la quieran buscar, está en el librito en el PDF que les compartí, la página 187. Está manuscrita. Y dice, sigo hablando. Tengo que seguir hablando de tus cartas. Me poseen, me son presentes, me estorba lo que me impide pensar en ellas. Veo entre sueños mis líneas verdes, sobre el valle luz en dos tonos. Ese rayado azul que me parece una luz de verano filtrada a través de una persiana. Catherine, en esa carta me das dos sentimientos que me son igualmente necesarios. Uno, cuando me dices, of course, I will marry you tonight, tomorrow. Ya veo, sé que me quieres, lo sé, pero esas palabras tan espontáneas, tan del alma, que ni la misma escritura las puede quitar, su olor del aliento, me son indeciblemente necesarias. ¿Para qué? Dirás tú. Solo para saberlo, para sentirlo. Me convenzo cada día más de que la vida realizada, la vida en hechos y la vida querida, la vida en esperanza, en ansias, son dos zonas distintas, trágicamente separadas. Pero el alma necesita saber que sí son dos zonas distintas en la fatal conformación de la realidad. No lo son, no lo serían en la realidad no realizada, en la vida querida. El alma necesita saber que lo que no es podría ser. El alma necesitó saber que sí, mi amor, que si su amor es hoy sí, por voluntad sometimiento a sus condiciones, por sí, por su lado van los hechos, la realidad realizada y por otro los deseos, la aspiración, el anhelo, la realidad no realizada. Este anhelo y deseo son no sueños, no vaguedades, no ideales, son realidades realizables. ¿Comprendes, mi alma? Es decir, que yo no estoy contento, no lo estamos con la forma presente de nuestro amor, que lo aceptamos por consideración concordiantes, pero que hay que saber siempre que estamos preparados en el fondo del alma para el amor pleno e íntegro. Gracias, Catherine. Gracias por haberme dicho eso, por quererlo, y gracias por todo lo que me dices luego. Tú, por inteligencia de amor, por intuición amorosa, pura, saber más que nadie. Recuerdo lo que dice Ortega sobre el amor. Página 154. La diferencia que hace entre entrega y voluntad. Cabe, en efecto, estar entregado totalmente al que se ama. Yo sé que lo estoy y que la voluntad, sin embargo, no se decide a que esté entregado tome su forma social y diaria plena. Por ejemplo, el matrimonio son dos mundos, el uno en el cual vivimos entregados el uno al otro inseparablemente, en unión perfecta, y el otro en el que nuestra voluntad, nuestra reflexión, nos hacen vivir sujetos a otras cosas. Bendita tu alma mía, no solo por saber distinguir esos dos mundos, sino por refrenarme a mí cuando me lanzas impetuosamente a confundirlos. Tú, tú eres la guardadora de nuestro amor, tú, su ángel tutelar. Yo llevo los ojos vendados, me rompería el alma en 100 obstáculos, pero tú me das la mano, me salvas de todo. Cómo me siento infinitamente desamparado y amparado por ti, pequeño, débil, niño, y cómo me entrego
Patus custodia y guía, Catherine. Nadie conoce detrás del supuesto hombre de acción que parezco a esa alma angustiada, vacilante, que va a refugiarse en ti, que descansa en ti. Niño mimado, no sé, pero tú, bálsamo divino, consuelo, refugio, trozo de mundo, donde se está seguro de hallar siempre lo que se busca. Infinitas gracias hoy, mañana, siempre a ti, adorada, bendita. Eso es lo que tú haces con mi amor y conmigo. Es el más glorioso y el más bello y profundo y el que recibo nunca. El primer sí en amor se da con relativa facilidad. Es fácil no saber lo que se promete a veces. Es luego cuando vienen los síes de cada día, cuando llegan los obstáculos, los inconvenientes, cuando se siente verdaderamente sí, el sí primero, era o no total. Tú, Catherine, me vas diciendo sí cada día, desde que me dijiste el primero, pero en esta carta tu sí no expresado, no escrito, tu aceptación alegre, valerosa, cordial y esperanzada del amor mío me da un golpe tan altísimo como si por primera vez yo estuviera anhelante, cogidas tus manos, fundido en tus ojos, aguardando la respuesta, y tú me dijeses sí, te adoro con todo mi ser. Y en los margencitos dice, sigo leyendo la dificultad financiera de los Estados Unidos. Lo siento, pero sí os afectan, pero confío en que no dejarás de contar con lo que es tuyo. Por deseo que de todo el alma y generosa aceptación tuya, qué alegría me dará. Mal la política de España. Estoy disgustado, ya te contaré. 5 días sin barcos ahora, y con tanto que decirte. Esa es. Hay algo lindo y es que creo que en esa imposibilidad o en esa dificultad, ya ahora con la facilidad de escribirse, pues ya no se escribe tan profundamente. Pero creo que en esa época antigua, en la dificultad de poder enviar ese mensaje, las palabras eran mucho más analizadas, revisadas, eh, se expandían más en su sentimiento, se sentaban más a expandir absolutamente todo lo que sentían, y cada vez la lectura y la escritura tiende a ser más superficial. Entonces este tipo de cartas luego le despiertan a uno la imaginación y lo hacen volar, que eso es una maravilla en esta época. Eso Total. Veo dos manitas levantadas. Hay una que dice, hola, buenas noches, no sé el nombre. Y la de Ana Cecilia Guzmán. Entonces, no sé. Creo que soy yo, Ay, perdón. Audrey. Sí, buenas noches. Sí, solo quería felicitar a María Paula y a Edna porque la verdad que el tema que escogieron con poesía pues era algo que no lo habíamos visto en puro cuento, y pues me encantó la reseña que ustedes hicieron tan completa, un complemento tan bonito como fue la guerra y el amor. Todo me encantó, y la verdad que me despertó porque estaba así como soñolienta, y me gustó mucho todo lo que se dijo. Y pues a David, muchas gracias también por las poesías que nos has leído también. Muchas gracias a todos por la participación tan bonita. Y que pasen buena noche. Ya me voy. Bueno, había otra manito. Muchas gracias, Audrey. Qué bueno que te gustó. Había otra manito ahí. Buenas noches, la mía. Bueno, pues agradecer todo lo que nos han contado. Yo por lo menos no sabía de Pedro Salinas. Pues he aprendido bastante el día de hoy. La conclusión que veo, pues tampoco sé mucho de poesía, pero la conclusión que veo es que nuestras sociedades han cambiado mucho con el paso del tiempo, ¿no? Y que cada vez se está perdiendo como este sentido poético. O sea, yo la poesía hasta ahora la escucho pues en este ambiente, ¿no? Porque uno en el colegio la vio y eso.
pero en este ambiente ya poco se escucha de poesía. Entonces me parece muy bueno resaltar esto y volverle a mostrar a los jóvenes que estén aquí en este grupo cómo se escribe poesía y cómo esta resalta los sentimientos más profundos del ser humano en todos los espacios, ¿no? Porque hablan del amor, pero también de la guerra y cómo las situaciones políticas, sociales y económicas afectan ese amor y esos sentimientos que las personas tienen o tenemos. Muchas gracias. No, gracias a ti por esa conclusión tan bonita. Yo creo que esa es la función como de la literatura y esas expresiones de arte de las que podemos valernos incluso hoy en día, que como decía David, de pronto no es tan común expresarse de esa manera como antes. Entonces, no, muy chévere. Bueno, un abrazo a todos, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí atentos, por participar y bueno, no, yo les deseo felices sueños y bueno, que escuchen una poesía antes de dormir, de quien quieran. Entonces, un abracito a todos, que pasen buena noche. Sí, gracias. Feliz noche, gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, Ceci, que estés bien. Gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.